Abba Padre, te adoro, te amo, cantamos, haz de mí y haz de mí. Muy buenas y bendecidas noches. Reincorporándome de nuevo desde nuestro programa La Casa de mi Padre, te doy la bienvenida a ti que nos estás escuchando. Te doy y gracias por estar ahí y te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Tal vez ya habías escuchado por ahí el programa y si no lo habías escuchado, pues te doy la bienvenida porque te has quedado ahí a escuchar lo que el Señor hoy quiere hablar a tu corazón como lo habla en el mío. Quiero compartirte que esta semana pasada, lo que fue esta semana pasada y esta semana que comenzó, el Señor ha estado hablando a mi corazón fuertemente en la parte de confiar en Él totalmente, ¿sabes? Y esa parte de ser confiados en plenitud en lo que Dios hace en nuestras vidas, pues es algo que de repente no es tan fácil, ¿verdad? Que de repente es complicado porque no podemos o no queremos a veces soltar lo que es la parte de creer que por nuestras fuerzas podemos hacer las cosas. Y Dios ha estado hablando y tratando conmigo esa parte de que aprenda a soltar, aprenda a dejarle el control a Él, de que no crea que soy la superhéroe, ¿verdad? Ni la Rambo cristiana, sino que puedo confiar en Él y puedo dejarle a Él mis situaciones. Y aún a pesar de todo, y aún a pesar de que sigo fallando, de que he sido incrédula en muchas ocasiones cuando el Señor me ha dado palabra, pues Él tiene esa misericordia maravillosa sobre mi vida y sencillamente viene, me apapacha, me ama, me consiente, me bendice todos los días, de verdad, todos los días. ¿Y cómo te lo puedo decir y cómo te puedo dar testimonio que me bendice? El hecho de que hoy haya despertado y esté aquí, esa es la mayor bendición que puedo recibir al despertar. Esa es la mayor bendición que todos los días Él me regala, el poder tener un día más, una oportunidad más para ser la mejor versión de lo que Él ha diseñado en mí. Y hoy vengo a compartirte esa parte. Tú puedes todos los días, cada día de tu vida, ser una mejor versión de lo que eres hoy. Hay una alabanza que dice que podemos pedirle al Señor que nos transforme, ¿verdad? Que nos cambie. Y su palabra nos lo confirma cuando nos dice que Él nos da un corazón sensible, un corazón de carne. Él transforma nuestro corazón, lo cambia, dice incluso su palabra, por un corazón que es sensible a su presencia, que es sensible a su omnipotencia, a su soberanía, al poder de ser bendecidos por Él. Y Él ha estado hablando con este salmo maravilloso que hoy te voy a compartir y que así como lo ha hecho parte de mi vida, yo vengo a traerlo, a impartirlo y a compartirlo para que tú lo hagas parte de tu vida. Si tienes la palabra de Dios cerca de donde estás o cerca de donde tú estás, perdón, ahorita, yo te invito a que vayamos al Salmo 31. Yo deseo en esta tarde, oro para que el Espíritu Santo de Dios te lleve al entendimiento de lo que el Señor quiere regalarte esta tarde en este bendito y hermoso salmo. Te voy a leer solo una parte pequeña, pero pues la parte de leerla es compartirte lo que el Señor ha estado trabajando conmigo. Esta parte precisamente en el subtítulo dice que es una declaración de confianza que el salmista David le decía y le confesaba al Señor. Y dice el primer versículo, perdón. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Fíjese qué hermoso es esta parte de cómo el Señor nos lleva a orar en su palabra, la parte de confiar en Él. Porque debemos de tener el entendimiento que cuando nosotros confesamos la palabra de Dios, la estamos declarando. Cuando la hablamos en voz alta, nuestra fe se fortalece, porque no en vano la palabra dice que la fe viene por el oír, y dice el oír la palabra de Dios. Cuando yo comienzo a hablar la palabra de Dios en voz alta y comienzo a leer y a orarla todos los días, esa palabra se puede poner y se pone en acción en mi vida. Tanto lo bueno como lo que a veces pareciera negativo. Hay situaciones en las que estamos
leyendo la palabra de Dios y vienen situaciones como que serás castigado, serás reprendido o tipo así esas palabras, ¿verdad? Donde el Señor hacía justicia, ¿verdad? A aquellos que eran obedientes a Él. Entonces, sencillamente la palabra de Dios nos enseña que al confesarla podemos nosotros tener la gloria, la presencia de Dios sobre nosotros y sobre nuestra vida, y principalmente cumplir con esa misión que tenemos de llevar puesto en acción la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Ese es el propósito maravilloso que tenemos como hijos de Dios, poner en acción esta palabra, ¿verdad? Y el Señor pone en mi corazón la parte donde Él dice, ámense los unos a los otros, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Antes de, sabemos que el primer mandamiento y la prioridad es que aprendamos y conozcamos a nuestro Dios para poder amarlo en plenitud y en conciencia, hermanos. Y parte de educar la conciencia o nuestra conciencia para poder amar a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y principalmente amar lo que Él ha hecho por ti y por mí, como ofrendar su vida, es esto, ¿verdad? El poder confiar en Él. Hoy el Salmo 31 nos está dando una manera maravillosa de orar, la cual nos dice, en ti, oh Jehová, he confiado. Estamos, al poderlo y al declararlo, estamos diciéndole al Señor, en ti. Estamos diciéndole, yo ya he confiado en ti. Y esa parte donde el Señor nos regala su palabra y la confesamos es en la que Él empieza a trabajar con nosotros y Él comienza a hacer la obra perfecta que comenzó en ti y en mí. Te bendigo, Claudia Cruz. Gracias, estás conectada en la red. Te bendigo, gracias. Y sencillamente la otra parte que es pedirle al Señor en oración el que no seamos confundidos jamás. ¿Qué quiere decir? Hermanos, actualmente el mundo, vamos a entrar un poquito en el tema de lo que sucede alrededor de nosotros. Hay muchas corrientes. No se hable de las redes, del internet, no se habla del Google, ¿verdad? Que a veces estamos buscando un concepto tan sencillo como la soberanía de Dios y nos manda a veces a temas muy contrarios, ¿no? Y realmente eso es, por ejemplo, la parte donde podemos clamar y tener la confianza de que si nosotros le pedimos al Señor que no seamos confundidos, Él nos va a dar la dirección correcta conforme al Espíritu Santo de Dios se mueva en nosotros. Es por eso que es muy importante que seamos obedientes a la palabra de Dios, que nos alineemos a la voluntad de lo que Él quiere para nosotros, el entender lo que Él quiere en nosotros. Es muy importante el entender tu propósito, el entender que tienes una misión en este mundo, que el Señor te concedió esta vida maravillosa que tienes, aún con dificultades, porque Él ya te eligió desde antes. Sí, Él te soñó, Él desde antes, dice la palabra de Dios, que desde antes de nuestra concepción, desde antes de los comienzos, el Señor ya nos había pensado. Y hay una parte del Salmo, no recuerdo el Salmo, perdónenme, pero dice esta parte así: mi embrión vieron tus ojos. Entonces, fíjate lo maravilloso que es nuestro Dios, que en todo momento está con nosotros. ¿Sí? Hablando de la confianza en Dios, desde cuando Él ya nos tiene, ahora sí que prácticamente como quien dice, desde cuando Él tiene los ojos sobre nosotros, ¿verdad? Porque su corazón lo tiene desde antes de que seamos concebidos. Dice su palabra que somos parte de los sueños de Dios, que Dios tiene millones de sueños, ¿verdad? Me acuerdo que hay una alabanza que dice que Dios tiene millones de sueños y que yo soy uno de ellos. Hoy yo te vengo a decir que tú eres un sueño de Dios. Y tal vez ya lo sabías, pero a veces nos hace falta recordar que somos parte de lo que Dios ha querido, de lo que Dios ha puesto para que logremos algo importante en esta vida. Y en este momento tal vez no seas una persona próspera y tal vez tu situación económica es un ejemplo que en las situaciones en la economía a veces nos pega bastante y que nos hace sentir a veces personas inferiores. Entonces, pero realmente a los ojos de Dios no es así. Porque por algo en su palabra dice que bienaventurados son los pobres de espíritu, ¿verdad? Él se refiere a la pobreza de humildad, de sencillez, de mansedumbre.
aquellos que dan todo por los demás antes que por ellos mismos. Pero también la palabra nos enseña a cuidar de nosotros y a ser íntegros en todos los sentidos y en todas las áreas de nuestra vida. Y prosiguiendo con el Salmo, hablando de la confianza en Dios y de pedirle al Señor que nos ayude a no ser confundidos, también tenemos la confianza de poderle decir que seamos libres en Él. Dice, líbrame en tu justicia. La justicia de Dios sabemos que es la verdad de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, tal cual nos ha enseñado el camino correcto para seguir adelante. Más adelante en el versículo 2 dice, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Como les comentaba, Dios ha puesto sus ojos y sus oídos en nosotros desde nuestra concepción. Cuando Él nos estuvo formando en el vientre de nuestra mami, Él estuvo ahí. Él tenía sus ojos y sus oídos puestos en nosotros. Y además tenía su bendición puesta sobre nosotros, porque yo lo imagino así, ¿sabes? Cuando yo leí esa parte de mi embrión, vieron tus ojos, Señor traía a mi espíritu la parte de que Él comienza a bendecirnos desde ahí. Y Él comienza a darnos todos los talentos, los dones, las cualidades, las virtudes, desde antes. Somos vasos limpios cuando hemos sido ya concebidos. Venimos al mundo como vasos limpios, como vasos transparentes. ¿Por qué? Porque no tenemos una conciencia todavía cuando somos bebés. Más vamos creciendo y a la raíz o al tiempo de ir creciendo vas adquiriendo una conciencia educada en lo que está en tu entorno y a tu alrededor. Entonces, esa es la parte donde tenemos que, cuando ya somos adultos y hemos venido a los pies de Cristo en una edad grande, por ejemplo, yo a los 30 te puedo decir que el Señor me empezó a acercar más a Él, que Él tuvo misericordia de mí y comenzó a tratar conmigo desde los 30, y no te puedo decir las veces que no lo escuché porque fueron muchas, mas sin embargo Él tuvo cuidado siempre y misericordia de mí, siempre estuvo guardándome, y es como Él me fue hablando. Y sencillamente hoy este salmo nos habla de que podemos venir en confianza y pedirle a Él que nos libre en su justicia y en su verdad. Le podemos clamar que escuche nuestros ruegos, que escuche nuestras necesidades, que escuche nuestra voz de aquel dolor tal vez que estás pasando. No lo sé, solo Dios lo sabe, pero tal vez tu situación ahorita es lo que le llaman comúnmente depresión. Y Dios te escucha, puedes hablarle, puedes tener la confianza de que Dios te está escuchando. Aún con el conocimiento de la palabra, aún sabiendo que podemos orar, aún sabiendo que podemos leer la palabra de Dios, muchas veces, hermanos, nos estamos enfriando espiritualmente y nos olvidamos de leer esa palabra. O no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, que en ocasiones estoy viendo el celular y sencillamente pasa un versículo y lo leo, pero realmente no se me queda, ¿saben? No se guarda, como dice la palabra, en las tablas de mi corazón. Y en el momento, tal vez por la emoción, el sentimiento de algo que esté pasando, lo recibo y digo, esta palabra la necesitaba. Pero ¿saben qué sucede? No se me queda, ¿sí? No entra en lo profundo de mi ser. Y eso suele suceder a veces cuando nos dejamos de leer la palabra de Dios, pero principalmente de tener una comunión con el Señor. Y es por eso que la oración al Señor es tan importante, hermanos. De verdad, aun cuando no tengas ganas de orar, de verdad, solo agradécele a Dios que amaneciste y dile que Él tome el control de tu persona, de tu ser, de tus emociones. Recordemos que somos tripactitos, tenemos alma, tenemos espíritu y tenemos nuestra carne, ¿sí? Y los tres deben de estar alineados a la voluntad de Dios. Y les voy a compartir que realmente a veces la carne, como alguien que ha venido a Cristo ya grande como tu servidora, a veces la carne ya está viciada en ciertas cosas y nos cuesta más trabajo desarraigarnos o desenviciarnos de aquello que alguna vez nos ató, hermanos. Y Dios tiene misericordia de nosotros, que sencillamente aun cuando metemos la pata o nos equivocamos, ¿verdad? Él nos cuida, nos guarda, y su Espíritu Santo viene y de alguna formita nos jala las orejitas y nos vuelve a ubicar. Buenas noches, Estrella, bendiciones.
Entonces, sencillamente es la parte donde Dios tiene cuidado de nosotros cumpliendo el Salmo 23 que dice, tu vara y tu callado me infunden aliento, me infunden fortaleza. Recordemos que la parte de dar aliento es la parte de ayudar, de exhortar, de animar, échele ganas, hermano y hermana, usted puede, usted en Cristo todo lo puede. Y el Señor tiene cuidado de nosotros de darnos palabra como esta, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo te voy a compartir, por ejemplo, mi testimonio respecto a esa palabra. Cuando he tenido situaciones difíciles y he aplicado todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la verdad es que le pido al Espíritu Santo de Dios que me permita entender la profundidad de esa palabra, hermanos. Y yo creo que el Espíritu Santo de Dios nos va dando a cada quien un conocimiento de ciencia sobre lo que quiere que aprendamos con esa verdadera palabra. Cuando uno le dice al Señor, todo lo puedo en ti, que tú me fortaleces, debemos tener en cuenta y recordar un poco lo que Él pasó desde que lo apresan, ¿sí? Desde que lo apresan hasta que Él entrega su vida en la cruz, ¿verdad? Todo ese proceso, cuando nosotros decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, debe venir a nuestra mente. ¿Y saben por qué? Porque eso es lo que nos va a levantar. Porque esa parte donde Cristo soportó insultos, donde Cristo soportó que lo golpearan, que lo escupieran, que lo maltrataran, sencillamente esa es la parte que te va a fortalecer a ti. Porque tú vas a decir, si Él pudo hacerlo, yo puedo tomar esa fortaleza de Él y la confianza en su palabra que Él me dice que con Él yo puedo levantarme y ser fuerte. ¿Cómo es que Él soportó todo lo que soportó por amor a nosotros? Y tan sencillo nos lo confirma cuando Él dice que nadie le quita su vida, sino que Él la ofrece por nosotros. Entender el sacrificio de Dios, el sacrificio de entregarnos a su Hijo amado, y de que Cristo entrega su vida por nosotros y derrama esa sangre por ti y por mí. Sangre que podemos clamar con autoridad para contrarrestar todo aquello que te esté oprimiendo y maltratando y sencillamente queriéndote hacer sentir menos. Recordando cómo fue que Cristo pagó el precio por ti y por mí. Somos libres porque Cristo ya lo hizo por ti y por mí. Cristo pagó tu libertad. Y la pagó para que tengas vida y tu vida sea en abundancia y sea ese anhelo de vivir en la eternidad con Él. Fíjense qué importante es, porque Dios nos da la vida en abundancia, porque para eso vino y Él nos lo confirma en su palabra, para que vivamos en abundancia. ¿En abundancia de qué? En abundancia de amor, en abundancia de misericordia, en abundancia de empatía, de sensibilidad. Sencillamente, hermanos, veamos a nuestro alrededor. Veamos a nuestro alrededor, entre nosotros mismos, hermanos. La otra vez veía una imagen, a lo mejor muy burda y tiene que ver con el tema. Era una ovejita en medio y alrededor de ella otras comiéndosela así como que comiéndosela, ¿no? Y realmente eso es lo que está sucediendo en nuestras iglesias, hermanos. A veces nos decimos creer en el Evangelio, conocer la palabra de Dios y a veces no la obedecemos y hablamos y criticamos y juzgamos a los hermanos. Y yo creo que esto lo has escuchado muchísimo, tal vez si está en tu misma iglesia lo has escuchado, pero ¿ya concientizaste sobre realmente eso? A veces emitimos juicios sobre la vida de otros cuando no sabemos por lo que está pasando esa persona, cuando no sabemos cuál es su verdadera situación. Y el Señor me ha ido enseñando, porque no te voy a decir que yo no lo he hecho o que no he caído en ese tipo de situaciones, y no te voy a venir a decir que soy una santa y que no cometo errores, porque realmente sí. Todos los días cometo faltas. Pero gracias al Señor, Él tiene misericordia de mí y puedo confiar totalmente que Él me perdona si yo realmente me arrepiento y reconozco que estoy fallando. Y esta parte que como hermanos, entre unos y otros, nos devoramos, hermanos, en lugar de preguntarle al hermano o a la hermana si se encuentra bien. Hay una pregunta tan sencilla que podemos hacer todos los días como el
¿Cómo se siente hoy, hermana? Fíjense qué importancia son esas palabras. Analízalas esta tarde. Yo te invito. ¿Cómo te sientes hoy? Hoy yo te hago esa pregunta a ti. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Te sientes alegre? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes afligido? ¿Te sientes melancólico? ¿Cómo te sientes hoy? Y esa pregunta la deberíamos de hacer al llegar a la iglesia con los hermanos o hermanas. Y vaya, no se diga que si alguna hermana o hermano no va a la iglesia, no nos cuesta nada tomar el teléfono y marcarle y decirle, hermana, ¿cómo se siente hoy? No la vi o no lo vi en el servicio del domingo. ¿Se encuentra bien? ¿Tiene alguna necesidad? A lo mejor tú no puedas en ese momento solucionarle su necesidad, pero ¿sabes qué sí puedes hacer? Tú puedes orar por esa persona. Tú puedes orar y decirle, hermana, vamos a orar. Hermano, vamos a orar por su necesidad. Si no te la quiere decir, bueno, ¿sabe qué, hermana? El Señor puso en mi corazón que le hablara y sencillamente vamos a orar por la necesidad que esté pasando. Porque le extrañamos. Si vieran qué importante es que seamos ese tipo de hermanos en Cristo. Yo les comentaba hace un momento que el Señor nos ha mandado que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y yo creo que algunos que se ven en el espejo todos los días y que alguna vez se han dicho qué hermoso soy, qué guapo, qué guapa soy, pues van a entender esa parte, ¿no? De amarse a uno mismo. Y así como nos amamos nosotros mismos, como nos vestimos bien para ir a cierto lugar, al trabajo, a la fiesta, al servicio, así podemos ser para con los demás. Preocuparnos ya más por lo que los demás están necesitando, hermanos, antes que por lo nuestro. En estos tiempos el egoísmo abunda, hermanos, abunda. Nosotros mismos, incluso hasta con nosotros mismos, con nuestra propia persona, somos egoístas. ¿Y cómo es eso? Pues porque a veces el hecho de no quererte consentir de repente, pues eso es egoísmo. De repente a veces necesitamos un cuidadito, por ahí un cortecito de pelo, un cambio de imagen, no lo sé. También debemos apapacharnos y consentirnos. Es parte de amarnos a nosotros y es parte de mostrar el amor que Dios nos está pidiendo que tengamos, ¿sí? Si tú te amas a ti, vas a amar a los demás y vas a poder amar a Dios como Él realmente lo está necesitando. Dios necesita que lo amemos. Créanlo, el corazón de Dios se duele porque el pueblo no está alabando y adorando, porque el pueblo no le está necesitando, hermanos. Y recuerden que en la historia de la Biblia, en la Santa Biblia, viene ese tipo de pueblos que creía que ya no lo necesitaba. Recordemos sencillamente que hubo un pueblo que se olvidó de ese Dios y que se inclinó por otros dioses. ¿Y saben por qué? Porque tenían prosperidad según ellos, porque estaban bien en todo. Y realmente no era así. Cuando estaba el pueblo del sur y el pueblo del norte, ¿sí? No sé si se recuerdan esa parte de la historia de la Biblia, pero en ese tiempo un pueblo era obediente y el otro se había olvidado de Dios y de lo que Dios había hecho por ellos. Y estamos en estos tiempos, hermanos, estamos en los tiempos de Noé, en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Todo lo que viene en la palabra en el Antiguo Testamento está pasando ahorita. Y en los tiempos que Cristo llegó a renovar y a cambiar todo eso. Cristo llegó a transformar. Y Cristo llega a tu vida para que tú comiences a ser transformado y transformada. ¿Y cómo vas a comenzar a transformarte? Desde que lo recibes en tu corazón. Fíjense lo grandioso que es Dios y el cuidado que tiene para conmigo. Justo en esta semana me visitó una hermanita que andaban de casa en casa y me compartió el evangelio y la verdad es que me compartió tanto el mensaje de salvación tan hermosamente, una jovencita preciosa que bendigo en el nombre de Jesús, que me llevó a hacer la confesión de fe y a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Yo he aprendido, hermanos, que nosotros
a veces no debemos como que, aun cuando sepamos hacia dónde nos están llevando, aun cuando sepamos qué es lo que está ministrando el hermano o la hermana en su palabra y qué es el mensaje que te está dando o hacia dónde te está queriendo llevar, nosotros debemos siempre estar en el espíritu dispuesto para aprender. Y yo lo vi así, hermanos. Yo he hecho la confesión de fe desde tiempo atrás y la verdad es que de alguna forma yo, en mi manera muy personal, yo sé que la palabra te lleva a la salvación cuando tú crees en Cristo, porque así lo dice, cuando lo confiesa tu boca y en el corazón lo crees. Pero al menos cuando yo comencé en el Evangelio, para mí fue la parte de no entender lógicamente eso, de decir, bueno, ok, yo estoy diciendo que Cristo es mi Señor, pero en el corazón no comenzaba a sentir todavía ni a reconocer que era el Hijo de Dios. Entonces en el espíritu yo cada que lo recordaba volvía a decir esa oración de fe y aún la sigo diciendo y la volví a decir ahora que la hermana me llevó. Yo no le dije en ningún momento ya la he dicho, la verdad no, el Señor dispuso mi espíritu y mi corazón para recibir el amor que la hermana me llevó hasta mi casa. Dios fue a mi casa, me visitó y me dijo, abre tu corazón para volver a entrar en él. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque días antes había tenido situaciones tan complicadas en mi vida, tanto emocionales como económicas, en varias áreas, en el trabajo. Y sencillamente Dios me recordó otra vez que Él es el Señor de mi vida. Y he estado tratando conmigo con el Salmo 31 que habla sobre la confianza de Dios. Y ha estado tratando conmigo con el Salmo 64 que habla sobre la defensa de los enemigos ocultos que vienen contra ti. Fíjense, los cuidados que Dios tiene conmigo, y lo comparto porque tal vez tú estás pasando por una situación complicada. Y yo hoy vengo a decirte que Dios tiene cuidado de ti. Solo disponte, solo vuelve a recordar cómo Él te ha apapachado. Dice el Salmo 103 que recordemos las maravillas que el Señor ha hecho por nosotros y que no las olvidemos. ¿Cuán importante es? Una, recordarlas, y otra, no olvidarlas. Y para mí, en lo que les comparto, el confesar que el Señor es mi Señor, quien me salva, me redime, me restaura, para mí eso sería parte de recordar las maravillas que Él hace, recordar lo que Él ha hecho por mí y lo que Él sigue haciendo por mí. El poder despertar cuando muchos no lo hacen. Eso para mí es una bendición que sobrepasa mi entendimiento racional. Mas sin embargo, el Señor me ha ido enseñando a agradecerle lo que hace conmigo y por mí. Y también me ha enseñado a llamar las cosas como si ya lo fueran, cosas que se alinean a su voluntad. Y tal vez en mi terquedad que tenía antes, muchas veces era como que, Señor, pues yo quiero esto porque pues yo lo quiero, ¿no? Y el Señor a veces no lo permite en mi vida, pero ¿saben por qué? Ahora lo he entendido, no antes. Que sencillamente no era el momento, no era el tiempo, o sencillamente no era bueno, perfecto ni agradable para mí como lo es su voluntad. Entonces, cerrando con todo esto, yo hoy te vengo a decir que puedes confiar en el Dios en el que crees. Ese Dios extraordinario que está en todo lugar, tanto en los cielos como en esta tierra. Dice la palabra de Dios que la gloria del Señor nos visita todos los días. Y la verdad yo lo creo. Yo lo creo porque lo vivo y lo veo todos los días. Con el clima frío, con el clima lluvioso, con el clima con calor, con el clima con el sol. Yo lo veo todos los días. El Señor tiene tantos detalles conmigo. La verdad, si yo te contara todo lo que el Señor en un solo día me ha regalado, en un solo día. No te voy a decir que no acabaría, porque sí puedo acabarlo, ¿verdad? Pero son tantas las cosas. El hecho de que hoy estemos aquí compartiéndote la palabra, eso es una bendición de Dios. Es un privilegio poder ser embajadora de la palabra de Dios. Es un privilegio poder compartirte el mensaje y testimonio de lo que Él hace conmigo y que yo anhelo, oro y quiero, deseo que lo haga contigo. Y sé que tal vez alguien que me está escuchando va a decir, uy, el Señor ha hecho cosas más grandes conmigo, gloria a Dios, porque hemos sido llamados para ser sencillamente usados por nuestro Dios. Y el ser usados también implica cuando el Señor hace milagros en nuestra vida. ¿Saben?
Jesucristo mismo lo dice antes de entregarse en la cruz. Permite que tu Hijo te glorifique. Y estoy parafraseando la palabra, ¿verdad? Pero Jesucristo mismo lo dice, Él se ofrece para glorificar al Padre. Y para eso es que Dios obra con milagros en nosotros. Milagros de sanidad, milagros de restauración, milagros de educar nuestra conciencia para poder entender qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo de manera incorrecta. En la obediencia está la bendición de recibir la presencia de Dios. Hay una alabanza que se llama La Tsunamita, que es una alabanza que a mí me ha marcado mucho, porque habla de la palabra, ¿verdad? De esa tsunamita que le abre la puerta al profeta para que viva en su casa, le da un espacio, le acondiciona una habitación con tantos detalles. ¿Para qué? Para que Dios viva en su casa. Entonces, la presencia de Dios se manifiesta ahí. Así debemos ser todos, abrir totalmente las puertas de nuestro corazón, que somos la morada del Señor, para que Él habite totalmente en nosotros. Y como dice esa alabanza, para que no solamente nos visite de vez en cuando, sino para que su presencia se manifieste en nuestras vidas todos los días. Para que realmente cumplamos con la palabra que dice que somos llamados a ser luz. Esa lámpara que debe de ir sobre la mesa y no escondida. Esa sal que va a potencializar a los demás para que podamos edificarte. El lema de la casa de mi padre es edificando tu alma por la palabra de Dios. Y con esto quiero terminar porque de verdad anhelo y deseo que haya podido ser de edificación. Te comparto mi número de teléfono para que si tú gustas compartirme testimonio o si gustas mandarme un mensaje, tienes alguna necesidad de oración, yo puedo servirte para orar por ti. Como tú gustes, estoy para servirte. Mi número es 8995-271710. Y pues ya por último, antes de retirarme, yo te quiero invitar, la iglesia donde yo me congrego se llama Unidad Familiar Cristiana Piedras Vivas, y estamos justamente llevando un taller que es de formación, un taller básico, es una introducción nada más, pero te comparto un poco qué es, se llama Despertando a lo Sobrenatural. Y vamos a ver en estas 3 semanas, los días viernes, temas como la sanidad integral en tu vida, ¿sí? Lo que es temas como las finanzas del reino, aprender un poco sobre los principios básicos de las finanzas en el reino de Dios, como sanidades y milagros, entender un poco más cómo se obra en la palabra de Dios. Y si quieres más información, pues te dejé mi número, me puedes enviar WhatsApp, porque por el momento solo tengo WhatsApp, está disponible. Si te interesa la información, te puedo compartir. Este taller es una introducción porque en enero, primeramente Dios, abrimos unos diplomados que van a tener una duración aproximadamente de 6 meses y que te van a ir llevando por cada uno de estos temas, te van a preparar y te van a formar. Si tú tienes inquietud por alguno de esos temas y tu corazón es movido en el espíritu para tener mayor conocimiento en estas áreas, yo te invito. Me despido y te bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret.